Bienvenidos a su espacio de Proyectorión. Este sería el cuarto video de la temática de clases. En el primer video ya hablamos de los Elohim, en el segundo video hablamos de lo interpretativo versus lo literal. El tercer video pudimos demostrar cómo no se puede encontrar la verdad bajo una única postura, sino que hay distintos tipos de interpretación. Y en este cuarto video vamos a hablar un poco de la desarticulación de las creencias con el fin de poder avanzar. En este momento te voy a colocar en pantalla rápidamente una gráfica bastante interesante. Aquí vemos, vamos a imaginarnos por un momento a modo de historia, una mesa, una luz y un muro. Imaginemos por un momento que este muro sería el dogma, la religión, aquello que no nos deja avanzar, aquello que hemos creído como verdad y que en realidad esto, a causa de las investigaciones, por ejemplo, de lo que hemos mostrado aquí en el canal, los videos anteriores, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que se consideró como verdad ya no lo es. La idea con esto es poder reducir lo más mínimo posible este muro que tenemos al frente para de alguna forma avanzar. Por lo tanto, vamos a reducir este muro hasta que este muro nos deje ver qué es lo que hay más allá. ¿Y qué es lo que hay más allá? En este muro se encuentra nada más y nada menos, más allá, el universo. Tenemos un universo de posibilidades a la hora de echar a un lado la religión, al dogma, al culto y emprender la búsqueda personal. Para emprender esta búsqueda personal, yo consideré 7 elementos importantes que nos va a proporcionar esto. Primero que nada, si nos alejamos un poquito, tenemos el criterio propio. Vamos a empezar a poder a pensar por nuestra propia cuenta, poder sacar nuestras propias conclusiones y no lo que diga un tercero, ya sea un objeto, un libro o una persona, un gurú o un líder, etcétera. Vamos a tener nuestros propios conceptos cimentados por nosotros mismos. Como segundo punto tenemos el arte de dudar, poner en duda todo lo que tenemos al frente, pero no en ese pesimismo dudar incluso hasta nuestra existencia, sino simplemente tomar todo con pinzas para poder validarlo y no creer las cosas de manera emocional o porque sí, o porque la fe o porque una creencia aparentemente bonita nos las dicten. Debe estar en lo posible fundamentada. Como tercer punto, tenemos que esta búsqueda personal hacia ese amplio mundo que es el cosmos, el universo, nos proporciona la experiencia personal. Esta experiencia personal nos dicta qué es lo que funciona y qué es lo que no, qué es lo que nos es útil y qué es lo que nos no es útil para nosotros. Ya no es porque nos marca un cuadro de cómo vivir la vida de una manera única, dictada por un tercero, sino que a través de la experiencia personal uno puede decir, esto me funcionó. Quizás a ti te pueda funcionar, quizás te funcione de otra manera. Mi espiritualidad o mi experiencia personal dicta esto. Comprueba si esto es así o lo puedes hacer de otra manera. Como cuarto punto, podemos indicar que esto de esta búsqueda nos proporciona la comprensión. La comprensión de que vamos a recibir distintas posturas que nos hablen del mismo tema y podemos tener tolerancia de saber de dónde surgen el origen de estas creencias, de dónde surgen el por qué creen lo que creen y de alguna manera tomar partido y ver las perlas de verdad, las perlas de enseñanza en el budismo, en el cristianismo, en el islam, en la cábala, en el judaísmo. Es decir, como que todas estas posturas tienen una enseñanza profunda e importante que compartir, sin considerar que una de esas posturas es la verdad. Como antepenúltimo punto, tenemos que ahora, antes, mejor dicho, consideramos una información como verdad. Ahora en este punto vamos a considerar todas estas posturas como simplemente una información a comprobar, como con nuestra experiencia personal o lo que puede dictar una ciencia, unas ciencias bíblicas, lo que dicen las traducciones, el lenguaje, un poco de lingüística y ver que sí y que no. Esto nos va a ayudar un poco a no casarnos, a no tomar una idea como algo realmente verdadero de una vez, porque corremos el riesgo de encerrar esa información
y apartar otras posibles también informaciones valiosas, aunque de repente lo puede decir un budista, o lo puede decir un científico, lo puede decir un cristiano, pero por nuestra ceguera de que nada más vamos a escuchar nuestra postura, no vamos a tomar esas otras informaciones. Y eso nos limita mucho en la búsqueda. Como penúltimo punto, tenemos que las creencias, es decir, todos los seres humanos tenemos creencias. Y las creencias se vuelven conocimiento en la medida de que esa creencia nos haga el bien para nuestra vida, nos sume, nos da algo positivo. Es por ello que, por lo menos en este espacio, se abre el oído a todos múltiples de creencias, de la cábala, del cristianismo, desde Mauro Viglinos, del escepticismo, porque se considera, o por lo menos yo considero, de que cada postura de información es importante tenerla en cuenta a la hora de investigar. No solamente tomar una postura, sino tomar el número mayor posible para así tener puntos en común entre una y otra y tener más certidumbre a la hora de opinar o mostrar una información. Y esto se vuelve conocimiento. Yo creo en el punto A, pero después se vuelve conocimiento al ir mostrando hasta llegar al punto B. Como último punto de esta parte de la exposición, ya aquí puedes compartir desde la exposición y no compartir desde la imposición, porque aunque parecen iguales, no lo es. Yo puedo compartir, pero imponer mi idea sobre otras ideas y creer que mi idea está la verdad y los otros deben de creerla, porque si no lo creen, irán a condenación o no se salvarán. En cambio, cuando uno comparte desde la información, desde la exposición, se le da la libertad a la otra persona de tener criterio propio y de elegir o toda la información o la mitad de la información o comprobar hasta qué punto es cierto o no lo que nosotros mismos decimos. Es por eso que cada video yo coloco las fuentes de información para que usted pueda validarlas y pueda ver que sí, que no y que se adecúa en su vida. Entonces, esto es importante. A partir de estos 7 puntos podemos avanzar en el descubrimiento hacia ese cosmos, a ese universo que tenemos al frente, que ya podemos ver a la hora de apartar la religión, el dogma o esa enseñanza que nos dieron desde pequeño y que nunca cuestionamos. Y gracias al segundo punto, que sería la duda, podemos ver que el universo es mucho más grande de esa pequeña caja que nos enseñaron. Pero esto no termina aquí. Ahora vamos a avanzar a un punto importante. Y es lo que dice Mauro Viglino sobre un tema llamado el Olam o la eternidad. Y sería esto. Esta es la palabra hebrea llamada Olam, que significa, que no significa eternidad. Si vemos en las conferencias de Mauro Viglino en el diccionario de hebreo, dice no traducir como eternidad, porque ese es un error, es un mal concepto, lamentablemente proclamado por las religiones, sobre todo el cristianismo. Antes no existía el concepto de eternidad, sino que existía el tiempo remoto y desconocido, que se desconoce su fin, y es un lugar desconocido espacial. También tenemos su plural, Olamim, y M, que es la terminación para los plurales, es un conjunto de mundos. También se puede traducir Olam como mundo, se puede traducir Olam como universo, y en plural, mundos o universos. Y en el Salmo 24 podemos colocar aquí en pantalla, cuando leemos el Salmo 24 sobre el término de Olam, podemos leer: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Aquí se traduce como eterno, pero en realidad tiene que ver con puertas a lo desconocido, puerta a los universos. Aquí no tiene nada que ver con el término de eternidad. Hubo muchas discusiones filosóficas al respecto de que tiene que ver con esa eternidad, pero si quitamos esa mala traducción y colocamos la traducción real, que sería ya sea desconocido o universo, hablamos de algo más literal, porque más adelante nos dice, y entrará el Rey de Gloria. La palabra gloria, como ya hemos explicado en anteriores videos, más lo de Mauro Viglino, gloria en el hebreo es kabod, y kabod no significa gloria, significa algo pesado que tiene características de una nave, por las descripciones que tenemos en la Biblia. Eso ya lo expliqué en videos anteriores.
y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey del Cabot? Y el Yahvé, fuerte y valiente, el poderoso en batalla. El Salmo 24 es una clara referencia a una dimensión o un universo desconocido donde entraban y salían estos Elohim, estas naves. Y es la animación que te voy a colocar en este instante sobre el tema de los Elohim. Así colocaban y así pasaban estos Elohim sobre esta dimensión. Es una ilustración aproximada de lo que pudieron haber descrito, no solamente en la Biblia, sino también lo describieron en otras culturas, como lo vamos a ver al final de este video. Y así pasaban de una dimensión a otra. Naves extraterrestres. Parece muy loco, pero esto es lo que quiere indicar el texto. Entonces, podemos continuar entonces el tema de que hay una dimensión desconocida. Entonces, no solamente se limita a lo literal. Ahora pasamos a una dimensión que claramente tiene que ver a leyes distintas de espacio y tiempo. Y aquí es donde entra la famosa interpretación, especulación de distintas religiones de hablar de esta dimensión desconocida, del lugar de procedencia del tanto mencionado Dios. Por lo tanto, en la otra diapositiva tenemos esto. Imaginemos un prisma donde divide el tiempo y el espacio con esa dimensión desconocida. El prisma tiene la particularidad de que divide, o mejor dicho, entra una luz blanca pura y mediante el prisma se divide en 7 colores distintos. Por lo tanto, esos 7 colores distintos podemos interpretar que son las distintas formas, religiones, posturas, dogmas, etcétera, que tratan de explicar a este mismo prisma, a esta misma luz, a esta otra dimensión, pero con sus propios conceptos, acertados y no tan acertados. Entonces, esto aquí entra ya en el rango de quizás de la especulación. Y se le ha llamado muchos nombres. Vemos en la otra diapositiva. Y estos nombres claramente le han dicho entre Elohim, extraterrestres, Dios, Nirvana, el más allá, el paraíso, espiritualidad, budismo, una conciencia superior, espíritu, se le dice también padre o algo incognoscible que no se puede describir, ni se puede uno acercar, ni conocer por la gran distancia que hay. Por lo tanto, es importante porque aquí entra el tema de la interpretación, como estos 7 colores o estas 7 posturas o decenas de miles de posturas que hablan de este lugar desconocido tratan de limitar algo que no se puede conocer, algo que va más allá de nuestro entendimiento. Y si leemos el texto de Isaías, es una aproximación que dice, mis pensamientos están más allá de vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Pero este no es tema para este video, pero más o menos sería aquí la intencionalidad de ver que hay algo mucho más allá, tomando el texto de Salmos, tal como la explicación literal de Mauro Biglino. Entonces, aquí puede haber una alta posibilidad de complementar no solamente un mundo material, sino también que hay un más allá. Hay que tomar con pinza cómo la forma de abordarlo, porque hay demasiada interpretación montada sobre una teología, sobre este Dios o esta conciencia, o esta luz que va más allá de nuestro entendimiento. Pero hay un punto en común en todas las religiones y enseñanzas que es lo siguiente, y es en el hecho de que desde este punto, desde este punto blanco del más allá, todas las religiones, posturas espirituales nos hablan de que nos mandan algo que está dentro de nosotros, que pasa a través del tiempo y el espacio y que se deposita aquí. Se deposita nuevamente en el lugar donde comenzamos. Es decir, antes de comenzar una búsqueda exterior, antes de buscar a Dios afuera, ya sea en los extraterrestres, ya sea en una iglesia, ya sea en un libro, ya sea en un pastor o en un líder determinado, todas estas posturas nos indican, palabras más, palabras menos, que dentro de nosotros existe algo espiritual, algo que en esencia está en su origen
en esa luz blanca que mostramos, del cual tú puedes determinarlo como tú quieras. Algunos no le quieren llamar Dios, otros le quieren llamar conciencia divina, quieren apartar eso del dogmático, de lo dogmático, y eso está bien. Pero todos coinciden que dentro de nosotros hay algo que hay que descubrir y que nos hará trascender y mejorar en nuestra vida, algo más allá de lo físico. Y esto es difícil explicarlo a oídos meramente materialistas o agnósticos o escépticos. Pero todas estas enseñanzas que hablan de ese más allá, por lo menos coinciden de que dentro de nosotros hay que buscar algo que nos hará, por lo menos, tenerle más sentido a nuestra vida. A esto voy a terminar esta diapositiva con el siguiente fragmento, que sería lo siguiente. Muchos hemos visto esta imagen, seguramente, y es un reflejo claro de esos 7 colores del prisma. Y es en el hecho. Imagínense una luz blanca, una luz azul apuntando a la pared de la izquierda, una luz amarilla apuntando a la pared de la derecha. En el centro hay un cilindro. Los que están en la visión del punto azul dirán, veo o la verdad es cuadrada o rectangular. Los que están viendo el reflejo del punto amarillo dirán, no, la verdad es circular. Y estas dos posturas van a estar luchando. Cuando en realidad, si nos apartamos un poquito de la perspectiva única de cada postura, vemos que una aproximación más allá de la realidad es que el centro es el cilindro y que da la perspectiva para las dos visiones. Entonces tenemos una frase bastante interesante que dice, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Por eso que el inicio de esa búsqueda nos proporciona una comprensión, porque esto va más allá de lo literal. Hay cosas mucho más profundas que hay que dejar en la experiencia personal y un espacio a la conversación, que no necesariamente tiene que ser una interpretación sacada de la manga, sino que realmente tiene que ver, tiene que ver con una espiritualidad, pero llevada desde un sentido común, desde una manera menos dogmática de hablar de estos temas y que tenga mucho más coherencia. Vamos ahora a, ya que las comprobaciones a la medida de un clic, todo esto lo voy a dejar en la descripción del video. Si usted busca David Grosh, verá que desde hace un mes, desde enero, se habla de desclasificación extraterrestre. Antes, en los años 50, 40, 60, de los tiempos de Jiménez del Oso, JJ Benítez, Iker Jiménez, Jaime Maussan, etcétera, etcétera, estos investigadores se le daban al ridículo, se burlaban. Pero ahora, a nivel político y social, se toma en cuenta el fenómeno OVNI. Bueno, ya personas, investigadores ufológicos, por lo menos del idioma español, ya investigaban estos casos de los 80, de los 70. Entonces, nada más simplemente puedes buscar David Grosh y encuentras información. Ya después, si quieres meterte más a tema ufológico, lo puedes hacer bajo estos nombres que te acabo de mencionar. Pero por lo menos como punto de partida, y aquí no salimos de la parte de la especulación, sino la base de los potenciales hechos que pronto pueden desclasificar. Si escribimos Stephen Greer, él también es una persona que hizo un disclosure en el 2001, donde llevó militares importantes para hablar del fenómeno OVNI y de su desclasificación. Él ha hecho documentales también, es norteamericano y trabajó en servicios secretos. Entonces, con el tema de David Grosh y Stephen Greer, pueden tener un punto de partida a la hora de hablar de estos temas de manera seria. Vean cómo se lleva la seriedad. Pero bien, tocando el tema de la, de la parte religiosa de la Biblia, en el libro de Ezequiel, cuando se habla de las visiones, tenemos esta imagen. Es decir, desde el lenguaje primitivo o escaso de tecnología, que en ese entonces no existía, hicieron una descripción exacta o casi exacta de esos objetos que volaban. Y en el libro de Ezequiel lo habla. El libro de Ezequiel no es una visión, él estaba despierto cuando vio estos objetos y lo quieren hacer pasar por visión
porque no considera las posturas cristianas de que hay otros seres en el universo y que nosotros somos los únicos en el universo. En la Biblia habla también de los carros de fuego. Puedes escribir carros de fuego y buscar todos los versículos que hablan al respecto y más o menos serían estas imágenes alusivas, obviamente, de esos carros de fuego que se posicionaban en el espacio. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 18, donde Yahvé, en el fragmento 10, en el verso 10, dice, cabalgó sobre un querubín. Los querubines son artefactos tecnológicos que tenían la capacidad de volar. Y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, sus nubes, es decir, este movimiento. Granizo y carbones ardientes. Tronó el cielo, Yahvé. Y el Elión, el Altísimo, dio su voz. Granizos y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó, una alusión a los misiles. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Yahvé, por el soplo del aliento de tu nariz. Y en el verso 16 dice, envió desde lo alto y me tomó, me raptó. Alusión a ovnis. Tenemos el Salmo 68 del 17 al 19 en verso y dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Señor, el Señor viene del Sinaí. Estos mismos que pasan de una dimensión a otra son esos carros que de alguna manera hacen alusión que es propiedad de estos Elohim o de este Elohim llamado Yahvé. Por algo se le dice el Dios de los ejércitos del cielo, literalmente. Ahí ya van teniendo las conexiones, pero hay que quitar el montaje teológico. Si no quitamos el montaje teológico, no, nos quedamos con una visión muy nublada, cuando la misma Biblia nos los habla de manera demasiado directa. Podemos colocar Elías y los carros de fuego, esa es otra ilusión de los carros de fuego, con el profeta Elías, que se lo raptó y no se sabe si murió. Y para dar dos documentales que habla sobre el tema ovni, desclasificación, pero también sobre el tema de la espiritualidad en un mismo video, tenemos este video llamado La Verdad Oculta del canal Mediatime Network, donde habla precisamente del tema de los extraterrestres de un ufólogo italiano de gran prestigio, poco conocido aquí en la zona del lenguaje español, pero allá muchas personas lo han visto y eso es de hace un mes. Porque lo que está ahí es uno de los mejores documentales que yo he visto de estos temas. Y para complementar este documental, un documental más viejito de 2 horas llamado Tribe, ¿cuánto le costará al planeta? Habla del sistema social, de las energías, incluso de símbolos geométricos y, o cómo no, del tema del fenómeno ovni. Desde hace 11 años, pero ya llevo aquí estas conversaciones que apenas, desde de entrada de este año, es que apenas se está desclasificando, se está tratando de desclasificar el fenómeno ovni. Entonces, esto nos dará ese descubrimiento hacia el universo que tenemos al frente. Aquí tenemos el punto de Olan que estábamos explicando. Ya lo habíamos explicado en otros videos, pero aquí voy a refrescar nuevamente. Voy a compartir este video en la descripción de este, donde explican de manera demasiado detallada el tema de Olan como las puertas a lo desconocido, a un lugar de otra dimensión y que no significa la palabra eternidad. Ahí lo explican espectacularmente. En el Salmo 24 ya se lo leí, que era que cuando hablan de puertas eternas, no habla de una puerta de eternidad espiritual, sino que literalmente son puertas hacia lo desconocido, hacia el más allá, que abre las puertas a las conversaciones, a temas espirituales. Y por último, quiero recomendar para complementar el tema de Alien True, un canal que habla de la divulgación de fenómenos ovni fuera de teorías de conspiración. Y es un canal muy bueno, incluso su último video hasta la fecha habla de el tema de los Elohim, de Yahvé y estos dioses, de cómo la mala traducción creó el dogma. Les recomiendo enormemente
Truth del administrador Edward Betancur. Así que esto es muy importante compartirlo, porque más adelante, en videos posteriores, de esta lista de reproducción de clases, de resumen de todo lo que hemos dado en el canal, vamos a hablar de lo literal, pero también vamos a darle espacio a la espiritualidad. Pero como ya expliqué anteriormente, hay que tener un piso, hay que tener cimientos, de dónde estamos partiendo para hablar. Y a partir de ahí, poder tener la libertad y la confianza de que la información que le estaremos dando, ya sea de lo literal, o de lo espiritual, o de lo interpretativo, tiene un fundamento. Y no nos estamos sacando esto bajo la manga. Y al final esto proporciona una riqueza espiritual o interior, por lo menos para mejorar nuestra calidad de vida, independientemente de que creas o no en Dios. Porque eso en principio no sería importante. Lo importante es abrir nuestra mente por lo menos a tener disponibilidad y no descartar el hecho de que puede existir algo más allá que simplemente la materia o lo que está escrito de manera literal. Ya después las interpretaciones, los otros sistemas, como ya vimos, es parte de los colores del prisma, que no necesariamente es un único color. Existen muchas posturas y hay que tener comprensión a la hora de agarrar y ver, identificar y tener discernimiento de, bueno, esto puede ser, esto no, y seguir en el avance sin casarnos con ninguna postura. Si quieres ver los videos anteriores, te voy a dejar esta descripción, esta lista que está apareciendo en pantalla donde están los videos anteriores que ya hablamos de los Elohim, hablamos de lo interpretativo, de lo literal y muchos otros videos más. Mi nombre es Simón Guardia, te doy la bienvenida a Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.